Buen día, licenciado. Mi nombre es Mario Benito Merino, lo cual mi temática será apoyándome en diapositivas para una mejor ilustración y comprensión del tema. Como primer punto hablaremos de la responsabilidad internacional de los Estados. La responsabilidad internacional de los Estados surge de aquellos actos ilícitos que provienen de acciones o omisiones de ciertas obligaciones impuestas por normas internacionales. Como primer punto hay que conocer cómo surge la responsabilidad internacional, de que tiene un origen constitucional y siempre está relacionado con la figura del Estado como único sujeto de derecho internacional. ¿Por qué se basa que el Estado es el único responsable? Ya que el Estado, como un ente ficticio o como en representación de toda la colectividad, si en caso de que un hecho lo cometiera un colectivo bajo la directriz del Estado, una persona en particular, siempre al Estado se le retribuye la responsabilidad internacional y como estará encargado de la restitución de daños. Un antecedente histórico que podemos encontrar fue en los tratados de paz después de la Primera Guerra Mundial, que surge a finales del siglo XIX, que se estipuló una cláusula de la indemnización de guerra a favor del Estado victorioso por parte del Estado vencido. Es decir, que el Estado que resultara victorioso en la guerra debería restituirle monetariamente, ayudarle a la reconstrucción interna eh, de del Estado y ayudarle también a conseguir un extranjero, si un extranjero quería viajar, ayudarle a facilitar los trámites de migratorio. También se crea, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el concepto de daños causados. Este concepto surge a otra forma de que el Estado, responsabilizar al Estado la reparación de daños ocasionados, ya que en la Segunda Guerra Mundial se dieron eh, una serie de eventos o hechos ilícitos que fueron atroces para la humanidad, lo cual podemos, como una responsabilidad internacional, como ejemplo de ese hecho, de ese evento histórico, están los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio. Entonces se responsabilizó a soldados nazis que fueron castigados penalmente a penas de prisión, eh, y a Alemania como tal fue responsable civilmente que restitución monetariamente a las familias afectadas, eh, a la cooperación y que debería un firmamiento obligatorio a la Comisión de Derechos Humanos, dado los eventos ocurridos, y, y que esta práctica no se volviera a dar. Como un antecedente de la codificación de los principios de la responsabilidad internacional, surge a partir de 1953 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que encomendó a la Comisión de Derechos Internacionales en la tarea de codificar las reglas concernientes a la responsabilidad internacional, ya que debido a diferentes estudios y los estados no colaboraban, esta práctica este proyecto se finalizó en 1976. En la comisión preparó proyectos de convención internacionales sobre la responsabilidad internacional, ya que podemos encontrar con la Convención de Haya ciertas reglas que obligan al Estado a no cometer, lo cual se le conoce como jus cogens, como un derecho internacional perpetuo que ningún Estado está capacitado de modificarlo. Como nociones generales del concepto de la responsabilidad internacional, podemos decir que un Estado internacionalmente responsable cuando viola una obligación jurídica impuesta por una norma de derecho internacional, ya sea general o un derecho internacional particular. ¿A qué nos referimos a derecho internacional general? Cuando hablamos de tema de derechos humanos, de que es como un tema amplio que todos los estados por obligación deberían de cumplir, y cuando les referimos de derecho internacional particular, que el Estado, cuando firma cierto convenio, por ejemplo, de libre comercio, eh, un ejemplo hipotético que vamos a poner, si El Salvador firmara una convención de libre comercio con Guatemala y Honduras, pero si El Salvador no cumple ciertas cláusulas
no coopera a la transición de comercio, a la exportación, pone ciertas limitancias que entorpecen dicho proceso. Entonces El Salvador sería cayendo en un acto ilícito, lo cual lo van a atribuir a una responsabilidad internacional donde deberá resarcir el daño, es decir, reparar lo ocasionado, daño ocasionado. A la naturaleza jurídica, la responsabilidad surge con el objetivo de que aquel Estado que haya cometido aquel acto ilícito o por aquella acción o omisión sobre cierta norma o sobre sobre la obligación impuesta por una norma internacional, ya que como objetivo general es el deber de reparar los daños ocasionados. Como un elemento elementos de la responsabilidad internacional contamos con elementos subjetivos, ya que nos referimos al comportamiento por medio del cual se incumple la normativa internacional que se puede atribuir al Estado, considerando que el Estado es un ente ficticio donde la acción severa es cometida por personas naturales que pertenecen a los órganos o ya sea particularmente o a colectivos que están bajo directrices del Estado, lo cual el hecho será atribuido al Estado como representación internacional que está en un plano internacional. Cuando hablamos del objetivo, el elemento objetivo es aquel acto ilícito, es decir, el resultado que cometió la finalidad de aquella acción, lo cual estos dos elementos conforman la responsabilidad internacional. Algunos ejemplos que podemos mencionar está el asunto Ocear Chin, que es un empresario de transporte, donde dicha empresa está ubicada en Bélgica, pero Ocear Chin pertenece a Reino Unido. Los hechos ocurrieron que el país de Bélgica sometió a Ocear Chin a ciertos impuestos que eran injustos, a cobro de ciertos que supuestamente Ocear Chin había infringido la ley interna, lo cual el Reino Unido acudió al Tribunal Internacional para que estudiara las acciones de Bélgica, ya que afectó gravemente a la empresa de Ocear Chin, que llevó a la liquidación total de su empresa en dicho país, donde la empresa pasó, después de que el Ocear Chin la haya liquidado, la empresa pasó al gobierno de Bélgica, donde él tenía grandes ingresos, y ya que dichas presiones o dichos factores que realizaba el gobierno de Bélgica llevó al daño, no sino al daño de derechos humanos que tenía Ocear Chin, lo cual el Tribunal Internacional, como responsabilidad del gobierno de Bélgica, aquellos actos ilícitos que cometió para quedar con cierta empresa y que ocasionó daños a la propiedad, daños a derechos humanos, entre otras sanciones que le aplicó. También tenemos que Alemania afectó gravemente a las colonias portuguesas, donde se le responsabilizó por daños a la cultura, a la integridad territorial, donde el gobierno de Portugal reclamó al Tribunal Internacional que Alemania era responsable de la extinción de dicho colectivo y el grave afectamiento a la cultura, donde Alemania fue responsabilizado a la indemnización y a la reparación de daño. Esta ha sido mi conclusión sobre la responsabilidad internacional y gracias. Muchas gracias y que tenga un feliz día.